Bueno, Hansel Lacayo es una persona que siempre ha escrito desde que tiene memoria, desde los 8 años. De hecho, mi abuelito me obligaba a aprenderme poemas y me empujaba a recitárselos para su propio deleite. Entonces, creo que por esa razón siempre la poesía me pareció un proceso innato, como comer, respirar. Nunca la cuestioné, nunca supe por qué fui elegido. Y ya quizá entrando a la adolescencia, alrededor de los 15 años más o menos, fue que empecé a planteármela de una forma mucho más seria y empecé a escribir con mayor disciplina, rigor, y me empecé a introducir en los cauces del lenguaje para buscar formas de expresión que me hicieran salir un poco de lo cursi del poema adolescente y transformarlo en una experiencia humana mucho más trascendente. Particularmente, es decir, no fue un móvil que surgió a partir de un evento que marcara mi vida de ninguna manera. Como dije anteriormente, siempre ha sido un proceso natural como la sangre y no se puede vivir de la sangre. Eh, Pasé un momento de hiato después de la publicación de mi segundo libro, que fue Aconteciones, Conspiraciones, eh, durante el año 2006, en el cual había logrado consolidar alrededor de 6 7 libros que fueron forjados a través de poemas sueltos, y llegó un punto en el que me dije que no podía estar bien tener esa clase de libros, que tenía que buscar un denominador común. Entonces empecé a replantearme la idea de forjar ejes y empezar a brindar carne a esos poemas, buscar una consolidación temática. Fue así como empecé a desarmar todos esos libros y poco a poco a seccionarlos, ubicar los poemas en su afinidad estilística, los temas, y lo que me di cuenta fue que en ese proceso en el que me he llevado, los aspectos que más resaltaban eran los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, pero tampoco quería sonar retórico sobre un tema que de por sí es tan general. Y empecé a utilizar recursos para personificar esa oscuridad de la naturaleza humana a través de animales, fenómenos naturales, situaciones en fenómenos que ocurren en el mundo mineral, incluso también a partir del humano mismo y sus interacciones con otros humanos, escenarios, pinturas. Y tal vez suena muy general, no hay una forma de ser más específico en cuanto a los temas de este film, pero sí en sí podría decir de que es un libro que explota los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Bueno, siempre me ha preocupado encontrar un orden. Quizá en Hasta el Fin, ese rigor disciplinario tomó una voz más fuerte, y eso fue lo que me llevó a un estudio mucho más profundo de los recursos estilísticos, buscar un balance entre la semántica, cómo alterar la sintaxis para tener un equilibrio más prosódico con los poemas, algo que caracteriza este libro, el hecho de que por ser incluso, a pesar de que son poemas muy complejos, son poemas susceptibles de ser leídos um, ante el público, y van a sonar lúdicamente con la misma fuerza que si solo me los leyera para mí mismo. Entonces, en Hasta el Fin, la búsqueda por la perfección es algo que impera, se podría decir. Podría decir que no he logrado alcanzar un orden mi, mítico. Estoy muy satisfecho con lo que logré alcanzar. Creo que sí logré conseguir un balance. Formalmente siento que es un libro que explora al unísono todo lo que me quise plantear desde una perspectiva temática. Se podría decir de que estoy muy satisfecho, y en este punto no le cambiaría nada, a pesar pues de que las musas nunca han sido conclusivas y nunca las serán. Y creo que siempre hay una mejor manera de decir las cosas, y desde que hay tanta versatilidad en la descripción del mundo concreto, el mundo real y su transformación, esa combinación es infinita, y nunca podremos aspirar a alcanzar esa perfección. Bueno, el título Hasta el Fin explora esa figura mitológica del poeta que escribe hasta el cansancio, pule su obra hasta las últimas consecuencias. Creo que Hasta el Fin prácticamente resume esa eterna búsqueda de una satisfacción por la palabra y una homogeneidad temática que sí siento que logré conseguir y seccionar de una manera muy conclusiva.
incluso me atrevería a decir que es un libro dentro de libros y no viceversa. Y cada sección respira unisonamente con la otra estilísticamente. Entonces, creo que incluso por la extensión, es un libro de 380 páginas, representa un riesgo para el lector leerlo hasta el fin sin aburrirse, así como representó para mí un riesgo escribirlo sin después arrepentirme de sacar algo tan extenso. Siempre me intriga mucho la idea de la posteridad, me pregunto mucho dónde están mis libros dentro de un siglo, 2 siglos, 3 siglos. Y me complace más pensar en cómo van a estar dentro de un siglo a cómo están ahora, por el hecho de la duda, cómo ese libro va a transformar una sociedad en la que no voy a llegar a vivir. Y creo que escribo buscando la universalidad más que una experiencia efímera, eh, más que una experiencia efímera, podría decir. No mucho, siempre he sido una persona muy prolífica y nunca se me ha dificultado traducir mis ideas, traducir el mundo en poesía. Creo que aquí el terror se adjudica cuando tratamos de plantearnos el poema en relación a los demás poemas que van a componer un libro, cómo ese poema se va a relacionar con los lectores, cómo se va a relacionar con la obra, el eje clínico que quiero tratar y disectar hasta las últimas consecuencias. Entonces pudiera decir de que no hubo ningún riesgo más que la disciplina de corregir y lograr ese balance formal y temático alrededor de todo el libro. Siempre me he considerado un pesimista que le sonríe a las cosas jubilosas, razón por la cual si a veces sonrío no es porque vaya jubiloso por el mundo. Me intriga mucho el sufrimiento, me intriga mucho aquello que lleva al ser humano a destruirse y trato de convertirlo en experiencias estéticamente eh, importantes, que tengan, digamos, un valor estético que logre conmover a las personas y logre desmitificar lo que podría considerarse amoral o polémico en la sociedad en la que vivimos. Desde esa perspectiva soy alguien que se preocupa mucho por buscar de lo más efímero a lo más trascendente. Siempre hay que transformar lo más obvio y malear lo duro, a prenderle fuego al frío. Y en esa lucha constante por lograr tener una palabra sólida a través del tiempo, nunca me quedo quieto, nunca espero que el cielo me lluevan peces. Soy más el tipo de personas que va a lanzar la red en busca del pez gordo. Sí, bueno, no sé por qué Elena siempre suele decir eso desde hace 2 libros. Podría decir sí que es una persona que me da mucho optimismo en cuanto a la trascendencia que hay que buscar en la literatura. No sé si tenga que ver mucho con sus raíces rusas. A los rusos les importaba mucho el lenguaje y siempre creaban a partir de su conciencia histórica, que era una conciencia muy trágica. Todavía no comprendo a qué se refiere con eso de que es una insurrección solitaria contra el empobrecimiento del lenguaje. No considero que el manejo de los vocablos aquí sea lo más importante, sino qué recursos vas a utilizar, qué recursos fonéticos, semánticos y sintácticos vas a utilizar para lograr transigir ese lenguaje y convertirlo en una experiencia extrasensorial. Bueno, la muerte siempre ha sido algo universal para mí y también me ha marcado como a todos los demás ha marcado, por ejemplo, el hecho de la muerte de mi mamá hace 2, 3 años más o menos. Ni siquiera me atrevo a ser exacto porque es algo que quizás hasta he borrado del mapa. Y me intriga tanto desde la medida, no la muerte física, sino cómo uno se destruye a sí mismo diariamente. Hay demasiadas muertes para una sola vida y bueno, es un juego bastante serio, pero no importante, porque lo que prevalece es la obra y uno puede escribir cualquier cosa y no por el hecho de que te mates, la obra va a destacar más y va a pasar a la posteridad.
Bueno, debo de confesar de que no soy un lector muy asiduo, tal vez por el hecho de que no tengo mucho tiempo, prefiero oír música diferente y ver películas raras, porque puedo escribir mientras lo estoy haciendo. Me preocupo más por escribir más que por leer, pero siempre disfruto de un buen poema presentado en bandeja de plata y más que en influencias pensaría yo en referencias, calibradores de la palabra, por ejemplo Virginia Woolf, Sylvia Plath, Marina Tsua aquí en Nicaragua Carlos Martínez Rivas, y poemas sueltos de poetas pocos conocidos que tal vez se puedan ligar a mi experiencia y con los cuales tal vez me pueda identificar estilísticamente. También algo que me mortifica mucho es el hecho de que hay tanto arte en el mundo, tanta fotografía, tanta buena música, tanta buena literatura, y me mortifica mucho pensar qué papel voy a jugar yo en todo eso que ya ha sido dicho. Es una idea que me persigue hasta el fin, y desde esa perspectiva lo que más trato de hacer es buscar una posición individualista y buscar cómo alienarme para que mi obra crezca lo más endémica y tal vez tratar de decir las cosas mejor de lo que ya han sido dichas. Bueno, me resultaría muy difícil responder a esa pregunta. No le entiendo. En sí creo que la edad es algo totalmente irrelevante. Al final lo que prevalece es la obra, sin importar de que hablemos de poetas viejos y poetas jóvenes, de generación X, Y, Z. Y creo que los méritos solo se pueden adjudicar a la individualidad de la obra en sí misma. Tendríamos que analizar cada aspecto específico para poder hablar de qué es conspicuo en este momento, qué es lo que se está haciendo ahora y que vale mucho la pena. No creo en el nomenclátor generacional, hace mucho tiempo que las corrientes desaparecieron y no creo que sea justo tratar de proseguir con esa tradición. Bueno, tendría que hablar con ellos, ver qué recursos están utilizando, qué temas están proponiendo y hacer todo un holgorio acerca de eso y buscar cómo reafirmar nuestras ideas y cómo descartar otras, pero no creo en sí que tuviera la fortaleza de darles un consejo más que no siguieran ningún tipo de consejo de ahora en adelante. A veces el proceso creador debe de ser, como dice Elena, una insurrección solitaria. El poeta es alguien que se arma de lleno en la soledad y a veces es necesario aislarse para que la poesía pueda crearse de una forma más endémica, y tiene mucho que ver con la disciplina, el tiempo, la responsabilidad que uno le quiere atribuir para realmente dedicarse de lleno a escribir algo trascendente. Bueno, a todos mis amigos y enemigos, seguidores y desconocidos los invito este 4 de octubre, que cae martes, a la presentación de mi cuarto libro, Hasta el Fin, que va a ser presentado en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Para que no se pierdan, solamente tienen que llegar de Texaco Las Colinas, irse recto 7 cuadras arriba y van a llegar ahí a las 6:30 de la tarde, no se lo pierdan.